Muy bien, chicos, comenzamos la presentación. Hablaré un poquito sobre la anatomía funcional. Primero, tenemos que encontrar que hablaremos un poquito de la neurona y tenemos que la neurona tiene un cuerpo o un soma. Está ubicado en esta parte de aquí. Este es un cuerpo o un soma. Tenemos que este a su vez tiene unas dendritas que son como unas ramitas que nos ayudan a unir una con otra. Tenemos la vaina de mielina que está aquí, que es lo que nos hace o nos facilita el impulso nervioso o que los impulsos nerviosos sean más fáciles. Tenemos un axón, que este es un axón, y tenemos un axón de otras dendritas, de otras neuronas, perdón. Aquí. Y tenemos dendritas de otras neuronas. Aquí. El axón es esta parte de aquí que me va a hacer unir una neurona con otra. Nosotros tenemos tres tipos de neuronas. Tenemos neuronas sensitivas, neuronas de asociación y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son las que fungen como receptores de detección de estímulos. Son los que detectan estímulos específicos, tales sean el sonido, la presión, la luz, etc. Y estos transmiten este estímulo hacia el cerebro y hacia la médula espinal. Las neuronas de asociación, como su nombre lo indica, se encuentran principalmente en el encéfalo y la médula espinal y son las que se encargan de unir neuronas motoras con sensitivas. Y el tercer tipo, las neuronas motoras, son las que transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal. Esto quiere decir que son órganos efectores, son los que transmiten ese estímulo o los que hacen la ejecución de ese estímulo al haberlo recibido. Hablemos un poquito sobre el sistema nervioso. Nosotros tenemos dos tipos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encarga de recibir y procesar la información e iniciar una acción de respuesta, ¿sale? Mientras que el periférico se encarga de transmitir esta señal que el sistema nervioso central ha generado y la transmite a través de todo el resto del cuerpo. Aquí es donde logramos encontrar estos dos tipos de neuronas, que son la motora y la sensitiva. La motora es la que agarra la señal desde el sistema nervioso central y lo transmite a los músculos y a las glándulas para procesar o realizar alguna actividad, mientras que la sensitiva agarra esa señal y la lleva hacia el sistema nervioso central. Hablemos un poquito sobre el arco reflejo. Este es un movimiento en respuesta a algún estímulo que no involucra en ningún momento el sistema nervioso central y que su respuesta se obtiene de los cuerpos neurales en la médula. Quiere decir que tenemos un receptor del dolor estimulado. En este caso ponemos el ejemplo de una pinchadura en la mano a través de una aguja o una tachuela, podríamos decirlo. Esta recepción del dolor se va a transmitir por una neurona sensitiva y va a llegar una señal hacia la médula espinal. Al llegar esta señal hacia la médula espinal de esta parte, nosotros vamos a estimular una neurona motora. Y al final de cuentas vamos a producir un músculo efector o una respuesta al estímulo, que en este caso sería retirar la mano. Entonces, en resumen, podemos decir que siempre va a haber algo que nos dé un efecto estimulador, el cual va a viajar por una neurona sensitiva, la va a llevar hacia mi médula espinal para ser recibida, procesada y a partir de aquí se va a transmitir un impulso hacia la neurona motora, que en este caso va a concluir en retirar la mano si este fuera el ejemplo o cualquier otro movimiento. Hablaremos ahora sobre los dermatomos. ¿Qué son los dermatomos? Hablaremos ahora de los dermatomos. ¿Qué son los dermatomos? Son la porción de la piel que está inervada por ramas de un nervio espinal o del mismo nervio trigémino. Se denominan dermatomos. Los dermatomos siguen un patrón similar en el cuerpo. ¿Cuál es su función?
rodean el cuerpo en forma de un segmento, que corresponden al nivel de la médula espinal que recibe la información sensitiva de ese segmento de la piel. La sensación se transmite por medio de presión y de dolor. ¿Y esto para qué nos son útiles? Nos sirve para conocer y evaluar la integridad de la médula espinal, ya sea si esta parte o esa sección de la médula está intacto o está lesionado. Entonces, podemos concluir que en sí el dermatomo nos ayuda a saber si hay algún daño en la médula. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues simplemente como se logra observar en la imagen, cada rama de la médula espinal está inervada y se inerva a través de cierto segmento en la piel. Podemos notar aquí en estos números que C5, o sea, aquí podemos decir que abarca toda esta rama de aquí. Quiere decir entonces, podemos definirlo así, si yo siento un poquito de tal vez dolor, hormigueo en esa parte del cuerpo a la presión o a la sensibilidad, podríamos decir que esa parte de la médula espinal me está afectando, o sea, esa parte en C5 me está afectando esta parte de la piel. Podemos pasar más abajo, de este lado, no sé, T12 y L1, región inguinal, aquí de este lado, ¿va? Aquí podemos ver que me va a estar afectando toda la región de la ingle. Y así podemos ir bajando o así podemos ir notando que dependiendo del segmento de la piel en el que yo sienta esa sensación de hormigueo, de dolor a la presión, de sensibilidad en la piel, me va a estar afectando cierta parte o ciertas estructuras de mi médula espinal. Podemos notar que pues incluso hay C2 y C4, C1 y C2, L5, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos un poquito sobre la anatomía básica. Hay que identificar sobre los planos y los ejes del cuerpo, planos corporales y ejes del cuerpo. ¿Para qué nos sirven los planos y los ejes del cuerpo humano? Nos sirven o nos apoyan para conocer los tipos de movimientos o los tipos de patrones de movimientos que puede generar el cuerpo humano a través de estos mismos planos y ejes, ¿va? Podemos encontrar que tenemos plano sagital, frontal y transversal, y los ejes tenemos transversal, vertical y anteroposterior. Hablaremos ahora un poco sobre el aparato locomotor, que involucra huesos, articulaciones y los músculos. Nosotros encontramos que tenemos diferentes tipos de huesos. Principalmente tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos largos, como su nombre lo indican, son los huesos que se encuentran más largos en el cuerpo. Los podemos encontrar como el húmero, el radio, el cúbito, tal vez el fémur, la tibia y el peroné, etc. Los huesos cortos podemos encontrarlos en los huesecillos de la mano, o ya sea el escafoides, las falanges, en el tarso, en el metatarso, las falanges y los metatarsianos, etc. Los huesos planos podemos encontrarlos en el cerebro, ya sea el occipital, el parietal, el frontal, tal vez el omóplato también en la espalda. Y los huesos irregulares los podemos encontrar tal vez igual en el cerebro como el esfenoides, el pterigoideo, el sacro y el coxis, entre otros. Hablaremos un poco sobre los músculos. Nosotros tenemos tres tipos de músculos. Tenemos el músculo liso, el músculo estriado o esquelético y el músculo cardíaco. El músculo liso lo podemos encontrar más interno del cuerpo, en el estómago o los intestinos. Sin embargo, el músculo estriado o esquelético lo podemos encontrar en la mayor parte de los músculos que rodean los huesos o el cuerpo humano. Y el músculo cardíaco lo encontramos asimismo en el corazón. Ahora hablaremos un poquito sobre la anatomía y la fisiología de las articulaciones. Definiremos la palabra articulación. Esta se refiere como el tejido o el conjunto de estructuras que nos sirven como la unión de dos huesos adyacentes, es decir, nos hacen la unión de dos conjuntos o dos puntos adyacentes. La articulación se clasifica en tres grupos grandes: de tipo fibrosas, inmóviles o sin artrosis, las cartilaginosas, semimóviles o anfiartrósicas,
Y por último, las sinoviales, móviles o diartrósicas. Vamos con el primero, las fibrosis o inmóviles. Estas están unidas por un tejido fibroso y las podemos encontrar en dos puntos, ya sea en la sindesmosis o en diversas suturas. Principalmente se caracterizan por no tener nada de movimiento o movimiento muy limitado y porque están unidas en su mayoría de veces por ligamentos, tejidos fibrosos o suturas. Un ejemplo muy claro de esto puede ser la unión del radio y el cúbito o la tibia y el peroné. Ahí las podemos encontrar, que están unidas por pequeños ligamentos o tejidos fibrosos que involucran un movimiento demasiado limitado o nada de movimiento. Pasamos al segundo tipo con las cartilaginosas. Su característica principal es que, como su nombre lo dice, están unidas por un cartílago. Esto permite la unión entre los huesos, involucrando que tengan una mayor capacidad de resistir una fuerza que se ejerce contra ellos. Esto quiere decir que normalmente estas se ubican en ciertas partes del cuerpo donde los huesos son más resistentes o son más grandes o son difíciles de lesionar ante presiones muy altas. Tienen una una movilidad muy limitada y las podemos encontrar en algunas partes del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de articulaciones cartilaginosas, ¿sale? Las cartilaginosas primarias tienen el nombre de sincondrosis, que normalmente se encuentra en cartílagos o huesos en crecimiento. Este ocurre principalmente en los niños que están constantemente en el proceso de crecimiento óseo y desaparece cuando eres adulto. Y tenemos las cartilaginosas secundarias que se ubican en la sínfisis normalmente. Como podemos notar en la imagen, las podemos encontrar en la columna vertebral, en la unión entre las costillas y el esternón, ahí en los cartílagos, y en la sínfisis del pubis. Estos tipos de imágenes son muy características donde podemos encontrar las articulaciones de tipo cartilaginosas. Como decía la diapositiva anterior, encontramos que este tipo de articulaciones se encuentra entre huesos más resistentes o que son difíciles de lesionar ante una alta presión. Tal es el caso de la cadera, la espalda o el pecho. Y por último tenemos las de tipo sinoviales o móviles. Estas son articulaciones características por tener el mayor rango de movimiento y son las más numerosas en el cuerpo. Las forma también un cartílago, pero estas a su vez están unidas por una cápsula sinovial, donde adentro de esta cápsula logramos encontrar líquido sinovial que las protege. Todas cuentan con una gran movilidad debido a este tipo de cápsula y las clasificamos en 6 grupos distintos. Trocoidea, enartrosis, condilia, artroidea, silla de montar o encaje recíproco y troclear. Cada uno tiene una forma diferente. Las podemos encontrar, tal es el caso de la trocoidea, en el codo. La enartrósica, que genera movimientos en su mayoría, todos los tipos de movimiento articular, las encontramos en el hombro y la cadera. La de tipo condilia la logramos encontrar en la cabeza. La artroidea la logramos encontrar en la columna principalmente. La de silla de montar, por su forma, logramos encontrarla en la muñeca. Y la troclear la logramos encontrar en la rodilla. Cada uno de estos nos indica un movimiento diferente. Ahora vamos con los movimientos que puede generar el cuerpo humano. Nosotros tenemos diferentes movimientos y cada articulación, como logramos notarlo en la diapositiva anterior, genera movimientos de distinta forma. Los principales movimientos que genera el cuerpo humano es la flexión y la extensión, la abducción y aducción, la supinación y la pronación, la inversión y la eversión, la rotación externa e interna, la circunducción, la elevación y la depresión, la oposición y la reposición, y la protracción y retracción. Aquí también podemos involucrar la inclinación.
Y por último, los segmentos corporales. Nosotros logramos encontrar que tenemos 4 segmentos corporales distintos. Encontramos el segmento de la cabeza, que involucra la cara, el cuello y el cráneo. Encontramos también el segmento del tronco, que involucra tórax, abdomen y un poco la cadera y la pelvis. Y encontramos el de extremidades superiores, que es brazo, antebrazo, mano y hombro. Y por último, el de extremidades inferiores, que involucra un poco la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. Bueno, chicos, espero que este repaso haya sido de tu agrado. Espero que te haya ayudado a resolver o de nuevo a recordar ciertas dudas que tenías acerca sobre la anatomía básica, y no olvides dejar tu duda en los comentarios.